¿Quiénes son nuestros ojos? Lágrimas para, no. Una mierda. Nuevos. Viejo odio. Jesús. El suero juega. Vuelve pronto. Llévate una canción a cada minuto. Bienvenidos a esta segunda sesión de la Vida y Enseñanzas de Jesucristo. Y este es el semestre número 3 de la Universidad de NTI. Y estoy muy emocionado con esta sesión en particular. Porque cuando hablas de la vida y las enseñanzas de Jesucristo, estás hablando del corazón y el alma del cristianismo. Quiero decir, ¿podría alguien realmente afirmar ser cristiano si no sabían acerca de Jesucristo? Y como había estado estudiando esta semana en preparación para esta lección, me he emocionado absolutamente, ya que he repasado con mucho cuidado, pieza por pieza, el plan de Dios, y cómo Jesucristo vino a este mundo. Es absolutamente fascinante y emocionante. Ahora, hoy vamos a concentrarnos sobre cómo Dios preparó al mundo para recibir al Salvador. Y vamos a regresar todo el camino de regreso a Abraham. Porque en Génesis capítulo 15, ese es un pasaje de las Escrituras con el que usted debe estar muy familiarizado. Porque fue en Génesis capítulo 15 que Dios entró en pacto con Abraham. Eso sucedió en el versículo número 18. Y el pacto de Abraham simplemente afirma que la tierra que hoy llamamos Israel pertenecerá a Abraham y a sus descendientes después de él para siempre. Hay muchas disputas sobre eso en este momento en nuestro mundo políticamente. De hecho, hay una conferencia internacional programada para noviembre sobre ese mismo tema, convocado por el propio presidente Bush. Es una conferencia sobre el estado de la nación de Israel. ¿Pueden resolver todos los problemas de conflicto entre Israel y los palestinos? Bueno, todo eso comenzó, créanlo o no, hace 4000 años. Nos lleva mucho tiempo resolver los errores de las cosas aquí en la familia humana, así que hace 4000 años. Todo comenzó cuando Dios le dijo a Abraham, voy a bendecir a tu pueblo. Y la tierra en la que te encuentras hoy será de ellos para siempre. Bueno, justo antes de que eso sucediera, Dios le estaba diciendo a Abraham algunas de las cosas. Eso caería a sus descendientes después de él. Lo recogemos hoy en el versículo número 13 del capítulo número 15. Dios dijo bajo Abraham, no de la seguridad que por tu simiente que la diese será un extraño en una tierra que no es de ellos, y les servirán, y los afligirán 400 años, y también a esa nación a la que servirán juzgaré, y después saldrán con gran sustancia. Así que aquí estamos mientras Dios le está entregando la promesa a Abraham. Él también le entrega algunas malas noticias. Sus descendientes van a entrar en esclavitud durante 400 años. Suceden muchas cosas entre ese momento y el cumplimiento. Sabemos que Abraham tuvo un hijo, Isaac, que tuvo un hijo, Jacob, que tuvo un hijo, José, que terminó siendo vendido por sus hermanos en Egipto, y preparado en el escenario para el cumplimiento de todo el pueblo de Israel descendiendo a Egipto porque había hambre en la tierra, y había maíz en Egipto, debido a la forma en que Dios usó José para preservar la vida. Luego, después del faraón, el amor, José murió. De repente, las cosas se agriaron. Y los 400 años de Bandi establecido. Ahora, ¿por qué traemos esto a colación hoy? Porque estamos hablando de Dios preparando un mundo para recibir al Salvador. Y la esclavitud es algo en lo que todos estamos, incluso si nunca hemos estado en Egipto, porque cuando una persona nace en pecado y forma en iniquidad. Dice la Biblia. Y no hay mayor esclavitud que la esclavitud del pecado. El que cometió pecado es un siervo al pecado. La Biblia dice
Y la Escritura nos dice que Jesucristo vino a salvar a su pueblo de su pecado. Así que la esclavitud de Egipto en el Antiguo Testamento era un tipo de la esclavitud del pecado, que toda la raza humana nace bajo hoy. Ahora, la Escritura nos dice que el camino de los transgresores es difícil, y esto es realmente importante de conseguir porque Satanás miente y le dice a la gente que el camino del cristiano es difícil. Pero esa es una contradicción directa de la Biblia. La Biblia dice que mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Si tienes la marca dura del cristianismo, cámbiala por la marca fácil. Porque tienes el tipo equivocado. Porque Jesús dijo: el camino del transgresor es difícil, pero vengan a mí todos los que trabajan y están cargados, y yo les daré descanso. O mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Ahora, soy un testimonio. He probado el tipo difícil, y he probado el tipo fácil. Créeme, el tipo fácil es mucho mejor. Me topé con la Escritura hace unos años. Eso es. Dice que Dios ha perfeccionado para siempre los que son santificados. Te lo digo, no podía esperar para llegar a casa y decirle a mi esposa eso, de acuerdo con la Biblia. Yo era perfecto, y ella me miró como si hubiera perdido la cabeza. Sin embargo, desde ese día en adelante, una vez, aprendí lo que realmente significaba esa Escritura. Descubrí que esta salvación es más maravillosa y más compasiva de lo que nunca había percibido antes. Y fue el mejor día de mi vida. Porque comencé vida libre de culpa desde ese momento en adelante. Y eso es algo maravilloso. Cuando no tienes condenación. Durante años, he escuchado la Escritura. Por lo tanto, ahora no hay condenación para ellos que están en Cristo Jesús. Pero no sabía lo que significaba. Y no sabía cómo llegar allí. Sin embargo, aprendí cómo llegar allí. Y he estado viviendo la vida libre de culpa durante muchos años. Y esa es la razón por la que tengo tanta energía desde el momento en que me levanto hasta que me voy a la cama por la noche. Bueno, de todos modos, esta esclavitud, la profecía, dice eso. Los descendientes de Abraham entraban en esclavitud durante 400 años. Y luego eran sacados de esclavitud. Para cumplir esta promesa, Dios envió un libertador. Yo hice esto en el Antiguo Testamento. Y vamos a encontrar que lo hizo en el Nuevo Testamento. El libertador del Antiguo Testamento era un hombre llamado Moisés. Y Dios le habló a Moisés. Había una zarza que estaba en llamas, pero no fue consumida. Moisés se volvió a un lado para ver el sitio. Y cuando se volvió a un lado, no solo el arbusto no se quemó, pero empezó a hablarle a Moisés. Ahora, eso llamará su atención. Y Labut dijo: ven allí. Por lo tanto, te enviaré a Faraón, para que tú puedas sacar a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Así que Moisés fue enviado para liberar a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Jesucristo ha venido para salvarnos de nuestros pecados. La Biblia dice que llamaré a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Así que el tipo número 1. Tenían esclavitud del Antiguo Testamento. Tenemos esclavitud hoy. Dios les envió un libertador para liberarlos de esa esclavitud en el Antiguo Testamento. Y tenemos un libre hoy. Nuestro libre es mejor. Moisés fue grandioso, pero Jesús fue mejor. La ley vino por Moisés, pero gracia y verdad por Jesucristo. Moisés sacó al pueblo de la esclavitud física. Jesucristo vino a sacarnos de la esclavitud espiritual. Y puedes ser libre físicamente y ser totalmente esclavizado espiritualmente. Pero Jesucristo vino para que podamos ser verdaderamente libres. Y la Biblia dice: a quien el Hijo ha liberado, él es libre de verdad. Ahora, con el fin de liberar a los hijos de Israel de esta fila, Dios instituyó una cosa muy especial con la que estamos familiarizados hasta el día de hoy. Ustedes saben que el trote, las plagas, fueron enviadas sobre la nación de Egipto para obligarlos a dejar que este pueblo hicieron todo su arduo trabajo, excavaron sus zanjas, lustraron sus zapatos, cocinaron sus comidas, lavaron sus platos. Los hijos de Israel eran esclavos en Egipto. Sin embargo, Dios envió a Moisés a Faraón para decir: deja que la gente va. Y Faraón dijo: ¿estás loco? ¿Crees que quiero lustrar mis propios zapatos, montar mis propios pisos? De ninguna manera los dejaré ir. Sin embargo, ya sabes, Dios puede cambiar tu opinión. Todo lo que tiene que hacer es empezar a poner la presión, y las cosas en tu vida comienzan a volar.
De repente, no has orado durante 10 años, y te encontrarás en algún lugar en un rincón diciendo, Dios, necesito ayuda aquí, porque Dios tiene una manera de llamar nuestra atención. Bueno, eso es lo que le hizo al faraón en la tierra de Egipto. Él comenzó a enviar plagas y envió 10 plagas en total. Envió una plaga de moscas y luego envió una plaga del agua siendo convertida en sangre. Y luego envió la plaga de ranas. Y cuando la señora faraón se despertó, por la mañana, tenía una rana grande y vieja sentada justo en su pecho. Quiero decir, hubo problemas en el palacio después de eso. Tienes que sacar a esa gente de aquí. Bueno. Finalmente. La última plaga que rompió la paja que rompió a los camellos. ¿Era una cosa llamada Pascua? Dios dijo ahora a Moisés. Preparen a su gente. Porque ahora realmente voy a sacarlos. Todo lo demás ha sido preparatorio. Construyéndose para este gran final. Pero esto es lo que quiero que hagas. Va a haber un ángel de la muerte que venga a través de la tierra a medianoche. En preparación para esto, todos los hijos de Israel deben tomar un cordero. Para matar al cordero. Y son para tomar la sangre. Y con hisopo son para golpear la sangre. La derecha de la puerta, la izquierda de la puerta, y sobre la parte superior de la puerta. En otras palabras, todo el camino alrededor de la puerta. Y esta sangre será una protección. Porque para aquellas personas que me han obedecido y han matado a un cordero como sustituto de sus primogénitos. Cuando el ángel pase, yo pasaré por encima de ti. Y la muerte no visitará esa casa. Era la institución de la Pascua que Israel observa hasta el día de hoy. Y nosotros, como cristianos, también lo observamos de una manera diferente. Ya no observamos Pascua. Ahora observamos lo que la Biblia llama la Cena del Señor. La Pascua mira hacia adelante. El Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo. Y la Biblia nos dice que debemos guardar la Cena del Señor en memoria del Cordero de Dios, que ya ha quitado el pecado del mundo. Escuche lo que dice. Éxodo, capítulo 12, versículo 12, es la historia. Porque pasaré por la tierra de Egipto esta noche, y golpearé a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, tanto hombre como bestias. Y supongo que todos los dioses de Egipto. Ejecutaré el juicio. Yo soy el Señor. Y la sangre será para ti como señal. En las casas donde estás. Y cuando veo la sangre, yo pasaré por encima de ti. Y la plaga no será sobre ti para destruirte. Cuando golpeo la tierra de Egipto. La muerte del Cordero eximió al pueblo de Israel de la maldición. De la muerte, y Jesucristo se convirtió en nuestro Cordero de la Pascua. Jesús fue asesinado en el día de la preparación, que era el día antes de la Pascua. No fue asesinado demasiado temprano. No fue asesinado demasiado tarde. Y cuando Juan el Bautista vio por primera vez a Jesús venir a las orillas del río Jordán, él levantó la vista e inspiró por Dios. Dijo, he aquí el Cordero de Dios. Eso quita el pecado del mundo. Ahora, ¿cuál es la ley del pecado y la muerte? Aprendimos la semana pasada. La ley del pecado y la muerte es el alma que peca. Morirá. Sin embargo, cuando Jesús vino, nos dio un remedio. Él dijo, mira, moriré en tu lugar, y por lo tanto, no tienes que morir. Así que Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La paga del pecado es la muerte, pero Él vino a quitarnos nuestros pecados, para que la maldición de la muerte fuera levantada sobre nosotros o de nosotros. Y la sangre de Jesucristo en el poste de la puerta de nuestros corazones nos exime desde la muerte. Ahora estoy enseñando hoy acerca de la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Y si me detuviera ahora mismo, ¿qué se puede decir que sea más maravilloso que eso? Tenemos una cura para nuestro pecado. Y que la maldición de la muerte ha sido quitada de nosotros a través de Jesucristo nuestro Señor. Sin embargo, hay mucho más que eso. Porque no solo se derramó la sangre en la Pascua. Por supuesto, esa noche, cuando todos los primogénitos de las familias de Egipto murieron, y ninguna de las personas que confiaban en la sangre del Cordero murió, Faraón envió en medio de la noche y dijo, sal de aquí, vete. Y entonces la esclavitud fue rota por la sangre de Jesús. La esclavitud al pecado fue rota.
y abandonaron la esclavitud de Egipto esa noche. Pero ese no fue el final de la historia, porque llegaron pronto al Mar Rojo. Y cuando llegaron al Mar Rojo, tenían montañas a la izquierda y a la derecha. El ejército de Faraón ahora detrás de ellos. Ya estaban cansados de sacar su propia agua, trapear sus propios pisos, cocinar sus propias comidas, lustrar sus propios zapatos. Y entonces, Faraón envió a su ejército detrás de ellos para recapturarlos y tirar de ellos hacia atrás. Solo porque tomes la decisión de servir a Jesucristo no significa que el diablo te va a dejar en paz y decir, bueno, perdí a otro. Ahora, él volverá en 2 o 3 días para tratar de recapturarte y llevarte de vuelta a la esclavitud. Así que bien podrías estar preparado. Bueno, de todos modos, ellos, vino al Mar Rojo. Moisés no sabía qué hacer. Pero Dios le habló y le dijo, si sostienes el bastón que está en tu mano sobre el Mar Rojo, haré un camino de liberación por ti. Y la Biblia nos dice que las aguas retrocedieron, y pasaron en tierra seca. Ahora, algunas personas, que piensan que Dios no tiene el poder de retroceder al mar. No sé qué piensan que Dios puede hacer si no puede hacer todo. Pero algunas personas piensan que Él no tiene el poder. Especularon que realmente, el agua allí, el Mar Rojo, estaba profundo, y la marea salió, y más o menos, lo rodó hacia atrás. Y luego, cuando el ejército de Faraón entró, volvió a rodar. Y un hombre estaba siendo provisto de ese argumento por un debatiente que se oponía a él. Y el hombre comenzó a gritar cuando el debatiente dijo que todo era imposible. El agua solo estaba profunda con los tobillos. Y fue solo un grito. Y el tipo dijo, el mundo está mal contigo. Él dijo, el milagro acaba de hacerse mayor. Ahora me estás diciendo que todo el ejército del Faraón fue ahogado en aguas profundas. Ese fue un gran milagro. Bueno. De todos modos. 1 Corintios capítulo 10. Versículo 1. Además, hermanos, no quisiera que fueran ignorantes de cómo todos nuestros padres estaban bajo la nube. Y todo el pasado. A través del mar. Y todos somos bautizados a Moisés en la nube y en el mar. Así que incluso en el Antiguo Testamento tenían un tipo. Un símbolo de bautismo. Ahora dice aquí que fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿De qué se trata eso? Bueno. La Biblia enseña que seremos bautizados del agua y del Espíritu. El mar era el agua. Y la nube era un símbolo del bautismo. El Espíritu en el Nuevo Testamento. Debes nacer de nuevo del agua y del Espíritu. O no podrás entrar en el reino de Dios. Jesús nos dijo, ahora. Después de que pasaron por las aguas del bautismo. Cuando pasaron por el Mar Rojo. Y Dios les dio guía. Es Éxodo. Capítulo 13. Versículo número 21. Y el Señor fue delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos en el camino, y por la noche, en una columna de fuego, para darles luz y para ir de día y de noche. Ahora, esta es la forma en que funcionó. Terminaron porque no terminaron la tierra prometida tan pronto como deberían haberlo hecho. Terminaron vagando por el desierto durante 40 años. Y la Biblia dice que cuando la nube se movía en el día, debían moverse. Cuando la nube se detuvo, se detuvieron. Cuando el fuego se movía por la noche, incluso si eran las 3 de la mañana, ¿te imaginas que los niños están en la cama? Todo se estableció. Nadie se mueve. Y de repente, el vigilante ve él. Los fuegos comienzan a moverse. Y la trompeta suena hora de levantarse. Oh. Los murmuraciones y las quejas. Porque Dios se estaba moviendo, y tenían que seguir. Sin embargo, así es como funcionaba. ¿De qué se trataba todo esto? Fue un tipo y una sombra de la forma en que vivimos hoy. Una vez somos bautizados al agua y al Espíritu. Una vez que somos bautizados al Espíritu, eso no es todo lo que hay que hacer. Ahora, entonces, aprendemos a caminar una vida guiada por el Espíritu. Todos los muchos son guiados por el Espíritu de Dios. Son los hijos de Dios. No estoy hablando de una teoría aquí. No estoy hablando de pseudo-religión o foneísmo aquí. Estoy hablando de que Dios quiere que tú y yo vivamos de tal manera que estemos tan en sintonía con Él que realmente podamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Bueno, esto era todo esto. Dios estaba preparando al mundo para recibir al Mesías. Así que le está dando estos tipos y sombras, para que pudiéramos aprender en profundidad exactamente lo que venía. Y luego entenderlo mejor después de que llegó. Otro ejemplo de la simbología del Antiguo Testamento que predecía cómo serían las cosas. Una vez que el Mesías vino, se encuentra en el Éxodo. Capítulo número 25, versículo número 8. Aquí Dios dio a Moisés la ley.
Y luego le dio a Moisés un plan para el tabernáculo, que era el lugar de adoración para los hijos de Israel en el Antiguo Testamento. Esto es lo que él dijo, versículo 8. Y que me hagan un santuario, para que habite entre ellos, de acuerdo con todo lo que les muestro. Miren esto. Después del patrón del tabernáculo, y el patrón de todos los instrumentos del mismo, aún así, lo harás. Fíjate que Dios está poniendo un gran énfasis en: asegúrate de hacerlo de acuerdo con el patrón, porque esto va a representar algo que va a tener un significado eterno. Así que lo enfatizó. Asegúrate de hacer todo después del patrón. Y así Moisés hizo las mediciones exactas, los materiales exactos para ser utilizados. Todo tenía que ser hecho exactamente como Dios lo instruyó, porque todo tenía un significado simbólico. Ahora, aquí lo ves. Una imagen del exterior del plan del tabernáculo. En el exterior había una valla dentro de la valla, y lo que se llamaba el patio exterior. Había dos muebles. Altar de bronce. Ahí es donde se hizo el sacrificio. Y el trabajo de bronce, ahí es donde el sacerdote se lavó, para que estuvieran limpios cuando entraran en el lugar santo. Ahora, debajo de la tienda, había dos habitaciones. La primera habitación era el lugar sagrado. La segunda habitación, que es la mitad del tamaño de la primera habitación, era la más sagrada de los santos. Y ahí es donde residía el arca del pacto, que contenía la olla de maná, la vara de Erin que entrometía, y los 10 mandamientos. Ahí es donde estaba la gloria de Dios. Y ahí es donde estaba el asiento de la misericordia. Así que ese fue el plan del tabernáculo que Dios les dio a cada uno de ellos. Pasión de ese plan del tabernáculo tiene significado para ti y para mí, y nuestro caminar con Jesucristo hoy. Ahora, aquí hay otra mirada, en el diseño, para que realmente puedan ver el interior. Observe que la sangre fue derramada en el altar de bronce. El agua estaba en el bronce y el trabajo que recuerdo. Ya hemos tenido un ejemplo de esto en Egipto. Ahora, Dios nos lo va a enseñar de otra manera, porque Él quiere asegurarse de que lo recuperemos. De vuelta en Egipto, tenías sangre, entonces tenías agua, luego tenías espíritu. Ahora llegas al plan del tabernáculo, y lo tienes todo de nuevo. Aquí estás. Lo primero que haces es derramar la sangre, luego viene el agua, y luego regresas y enciendes la vela. Y ahí es donde el Espíritu Santo y el fuego. La Biblia enseña que el aceite es un tipo del Espíritu Santo. Hay uno que viene detrás de mí. John dijo: ¿quién es más poderoso que yo, cuyos zapatos no soy digno de desatar? Y él te bautizará con él, Espíritu Santo y con fuego. Ahora, ese no es el único mueble que estaba en el lugar sagrado. Sin embargo, había otras dos piezas de muebles. Uno era el altar del incienso. Uno era la mesa de pan de calzado. Porque cuando la mujer en el pozo dijo: ahora entonces, el gran argumento religioso de nuestros días es dónde debes adorar, porque el reino estaba dividido. Había una capital de Judá en Jerusalén, otra capital de Israel en Samaria. Y entonces el rey de Samaria dijo: debemos adorar aquí arriba en el monte de Samaria. El rey de Judas dijo que debíamos adorar en Jerusalén. Y esa fue la gran discusión del día. La mujer en el pozo. Él se dio cuenta de que Jesús era un profeta. Ella dijo: he estado buscando a alguien para hacer esta pregunta. ¿Dónde debemos adorar, en este monte o en Jerusalén? Y Jesús dijo: el momento vendrá. Y ahora es cuando no importará si adoras en esta montaña o en el monte del templo en Jerusalén. Ese no es el problema, pero el tiempo ha llegado. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así que el incienso era un tipo del espíritu. La mesa de pan de zapatos era un tipo de la verdad. Así que teníamos tres cosas aquí. En primer lugar, recibes el Espíritu Santo. Y luego usted camina en el Espíritu. Y sus guías son Espíritu y la verdad. Todo lo que tú y yo sabemos acerca de Jesucristo aprenderemos a través del Espíritu y a través de la verdad. Algunas personas solo tienen conocimiento de cabeza. Se acercan a Dios desde la base de la verdad, y nunca llegan allí. Conozco personas que pueden citar la Biblia como una racha azul, y están tan confundidos que ni siquiera saben lo que están haciendo. Y conozco a otras personas que son muy espirituales. Oran, y son espirituales, y así sucesivamente. Pero son tan malos como pueden ser. Quiero decir, están haciendo cosas locas. ¿Sabes por qué? Porque no tienen el equilibrio de
Raro y verdad. No puedes tener una dieta de todos los líquidos. No puedes tener una dieta de todos los sólidos. Se necesitan ambas cosas para apoyar la vida física. Se necesitan ambas cosas para apoyar la vida espiritual. ¿Y no es genial que Dios se haya ido a la molestia antes de que el Mesías viniera? Para darnos lecciones objetivas, para que podamos obtener una idea de qué se trata realmente todo esto. Ok, Isaías, capítulo 40, versículo 3. Un par de otras cosas que son muy interesantes. Él nos va a dar formas de saber quién es el Mesías cuando venga, para que no seamos engañados. Isaías 40, versículo 3. Hubo una profecía dada. La voz del que llora en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad en el desierto un camino para nuestro Dios. Cuando Juan el Bautista vino a esta tierra, todos reflexionaron sobre quién era. ¿Por qué se acercaron a John y dijeron, ¿eres tú el Cristo? Él dijo, no lo soy, no soy el Mesías. Ellos dijeron, bueno, ¿eres Elías? Ya que hay una profecía de que Elías debe venir. Él dijo, yo no soy Elías. Ellos dijeron, ¿eres tú ese profeta? Hablando del profeta del que Moisés habló, un profeta como en mí, que el Señor se levanta y él te muestra aquí. ¿Eres tú ese profeta? Y él dijo, yo no soy ese profeta. Ellos dijeron, bueno, ¿quién diablos eres tú? De todos modos, bueno, él citó esta escritura, Isaías 43. Él dijo, yo soy la voz de uno clamando en el desierto. Prepara el camino del Señor. He venido a dar testimonio de la luz. Yo no soy esa luz, pero yo soy él, la barrera del testigo ligero. Hay uno que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo, cuyos zapatos no soy digno de desatar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ahora tenemos otra profecía. Elías debe venir antes de la venida del día del Señor. Malaquías, capítulo 4, versículo 5. He aquí, yo te enviaré a Elías, el profeta, antes de la venida de los grandes y terrible día del Señor. Recuerdo algo aquí mismo, o de lo contrario puedes confundirte. Hubo dos venidas del Señor. Él vino la primera vez como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él va a venir la segunda vez. Todavía no ha sucedido, pero está justo delante de nosotros ahora. Él viene la segunda vez. Ese será el día grande y terrible del Señor. Cuando Él venga como el león de la tribu de Judá. Llega la primera vez como un cordero, viene la segunda vez como el león, momento en el que realmente enderezará este mundo rápidamente. Así que escuchen esta profecía de Malaquía, el último capítulo, el último versículo, el último capítulo, el último libro del Antiguo Testamento. Tenemos esta profecía que Dios promete, te enviaré. Elías el profeta. Antes de la venida al grande y terrible día del Señor. Así que cuando Jesús apareció y la gente comenzó a recibir el mensaje de que le estaba diciendo ser el Mesías, dijeron, espera, tiempo fuera. Si usted es el Mesías, ¿dónde está Elías? Dice aquí mismo en Malaquía 4, que Elías debe venir antes de la venida del gran y terrible día del Señor. Y Jesús dijo, yo te digo, que Elías ya ha venido. Y le han hecho todo lo que quieran. Y la Biblia dice, el pueblo entendió que él les habló de Juan el Bautista. Ahora, cuando este pasaje dice, Elías vendrá, antes de la venida del gran y terrible día del Señor. Está diciendo, Elías vendrá 2000 años antes de la venida de el gran y terrible día del Señor. Se perdieron ese pequeño matiz. Ahora, aquí hay un gran problema. Muchos de ellos todavía están buscando a Elías en este momento. Judíos ortodoxos que todavía abrazan las profecías que no crean que Jesús fue el Mesías. ¿Saben lo que están buscando? Están buscando a Elías. Hoy en día en Israel, hay judíos que creen. Ese Elías va a aparecer antes que el recién formado Sanedrín, que acaba de reformarse el 13 de octubre de 2004. Y están enseñando ahora mismo en Israel, que Alia va a aparecer y le dirá al Sanedrín quién es el Mesías. Y luego van a aceptar al Mesías. Ninguno de los anteriores va a suceder, porque la razón por la que están en las tinieblas es porque la luz vino, y los hombres amaron las tinieblas en lugar de la luz, porque sus obras eran malas, y así quedaron en las tinieblas. Sin embargo, la luz aún está por venir. Ahora, entonces, con toda esta preparación, y por cierto, podríamos haberlo hecho. Un semestre entero está pasando por todos los tipos y sombras, todas las profecías acerca de Jesucristo. Pero ahora queremos pasar al nacimiento de Jesucristo. Nos estamos moviendo a Lucas.
Capítulo 1. Y realmente los animo a todos a que lean con anticipación. En el libro de Lucas. Vamos a usar a Lucas para nuestro texto central. 4 evangelios. Cada uno de ellos contiene relatos de la vida de Jesucristo. Luke era médico. Y tiende a ser el más minucioso y el más detallado en su relato. Así que usaremos a Lucas como nuestro texto central mientras estudiamos a través de la vida de Jesucristo. Sin embargo, hay algunas cosas que Lucas no registró. Algunos de los otros escritores lo hicieron. Nos encontrarás yendo a Matthews en algún momento. Nos encontrarás yendo a John a veces, para marcar a medida que avanzamos en nuestro camino. Pero básicamente usaremos a Lucas como la estructura esquelética para nuestro estudio de la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Estamos comenzando ahora en Lucas, capítulo 1, y él se dirige. Le está escribiendo a un hombre llamado Teófilo. Él dijo: Te escribo, Teófilo, para que conozcas la seguridad de aquellas cosas que se creen entre nosotros. He estado aquí desde el comienzo del desarrollo de todas estas cosas. Y tengo una comprensión segura y clara de lo que sucedió. Así que pensé que era una buena idea para mí escribir una historia de estos eventos. Ahora, la razón por la que me detuve un momento para mencionar eso es porque Lucas también escribe el libro de los Hechos, que estudiaremos dentro de 2 semestres a partir de ahora. Porque el libro de los Hechos explica cómo los apóstoles implementaron las enseñanzas y la vida de Jesucristo después de que él se fue. Y Lucas escribió el libro de los Hechos, así como el libro de Lucas. Y cuando comienza el libro de los Hechos, dice: Los tratados anteriores te he escrito, oh Teófilo, de todo lo que Jesucristo comenzó a enseñar y hacer. Él dijo: Así que ahora te escribo de nuevo, para darte más información que necesitas para que puede ver la continuidad aquí, de cómo Dios expuso todo esto. Así que aquí estamos 2000 años después, y sin embargo, todavía podemos tener la ventaja de un asiento en el ring, de la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Veamos ahora el versículo número 11 de Lucas, capítulo número 1. Y allí se le apareció, Zacarías, un ángel del Señor. En realidad, este debería ser Zacarías, el ángel del Señor, parado al lado derecho del altar del incienso. Y cuando Zacarías lo vio, se turbó. Ahora, Zacarías estaba casado con una mujer llamada Isabel. Estaban devotos. Habían estado sirviendo a Dios toda su vida. Y ahora están bien afectados en años. Tenían una decepción en su vida. Elizabeth era estéril. No tenía hijos. Y querían desesperadamente tener hijos. Ahora bien, son viejos. Están más allá de la edad en que la gente debería tener hijos. Y Zacarías era un sacerdote. Su responsabilidad particular era la ofrenda del incienso en el lugar santo. Ese era su trabajo específico. Así que mientras leemos esto, él está caminando hacia el lugar santo. Ofrecer el incienso, que era un tipo de alabanza y adoración al Señor. Y cuando entró, vio un ángel, de pie a la derecha del orden del incienso. Él, sin duda, nunca había visto a un ángel antes. Y cuando Zacarías lo vio, se turbó, y el miedo cayó sobre él. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu oración es escuchada. Y tu esposa Isabel te dará un hijo, y llamarás por su nombre Juan. Es el versículo 17. Y él irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para volver los corazones de los padres a los hijos, y los desobedientes a la sabiduría de los justos, para prepararse un pueblo preparado para el Señor. Ahora, obtenga esta imagen. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. El último capítulo, capítulo 4, Elías viene. Ahora llegamos al libro de Lucas, que está comenzando la vida de Jesucristo. Y aquí mismo, en el primer capítulo, toma justo donde el último capítulo de Malaquías lo deja, y nos está hablando de Elías. Y el ángel dice que el hijo que te estás preparando para tener, irá ante el Mesías, el Señor, en el espíritu y el poder de Elías. Él literalmente será Elías, pero él estará en el espíritu y en el poder de Elías. Y su trabajo será convertir los corazones y los padres a los hijos, y los hijos de los corazones de los hijos a los padres, y preparar un pueblo preparado para el Señor. Así que, aunque cuando se le preguntó, ¿eres Elías?,
Él dijo que no. Jesús lo contradijo. Él mismo no lo vio exactamente de esa manera. Pero Jesús lo contradijo y dijo, te digo, Elías ya ha venido. Y le hicieron todo lo que quisieron. Y la gente entendió que les habló de Juan el Bautista. Así que, Aquí está Zacarías. Este ángel se le aparece y le dice, tu esposa va a tener un hijo. Zacarías procede a hacer una cosa tonta. ¿Alguien ha hecho algo tonto alguna vez? Procedió a hacer una cosa tonta. Está hablando con un ángel y le dice, ¿cómo sé que esto va a suceder? El ángel dijo, bueno, ya que eres tan tonto para hacer esa pregunta, te voy a hacer tonto durante los próximos 9 meses. No podrás hablar. Vas a ser tonto y no podrás hablar durante los próximos 9 meses. Hasta que este dicho suceda. Así que Zacarías regresó de ofrecer el incienso. La gente había estado afuera orando, y el servicio realmente se estaba llevando bien. Pensaron, no sabemos lo que está haciendo allí. Los bebés tenían una visión allí, así que cuando sale, no puede hablar. Y entonces hace señas con su mano. Dije, oh, algo increíble sucedió allí. Lo sentimos aquí. Bueno, una vez que terminó su periodo particular de servicio en el sacerdocio, eran como bomberos. Fueron tantos días y todos tantos días. Se fue a casa, y su esposa, Elizabeth, concibió un niño. Ahora, todavía no puede hablar. Durante los próximos 9 meses. Así que es realmente tranquilo alrededor de la casa. Y mientras tanto, los ángeles están ocupados. Porque llegamos al versículo 26 de Lucas 1. En el 6º mes del embarazo de Isabel, el ángel Gabriel fue enviado por Dios bajo una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, esposo de un hombre comprometido con un hombre cuyo nombre era José de la casa de David. En el nombre de la Virgen. Y el ángel se apareció a María y dijo, he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás por su nombre Jesús. Fue la primera vez que se ha mencionado ese nombre. De repente, por primera vez, tenemos una revelación del nombre que está sobre todo nombre, en el cual el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Ahora, María tenía un par de preguntas, sin embargo, de estos ángeles. No sé si realmente deberías hacer preguntas cuando los ángeles te aparecen y te dicen cosas o no, pero lo hicieron. Y cuando el ángel dijo, vas a tener un hijo, ella dijo, no me recuerdes preguntar. No veo cómo podría ser esto, porque nunca he estado con un hombre. Y el ángel dijo, bueno, así es como va a funcionar. El Espíritu Santo os cubrirá y os hará concebir. Y lo que es concebido en vosotros será del Espíritu Santo. Ahora tratas de dormir por la noche después de tener ese tipo de experiencia. ¿Te atreves a decirle esto a alguien? Bueno. El ángel continuó diciéndole a María. Oh. Por cierto. Isabel. Tiene. Estos son sus 6 meses de embarazo. Y ella va a tener un hijo. Él va a ser el precursor de su hijo. Y así Mary se levanta a la mañana siguiente y empaca algo de ropa. Y ella se dirige al área de Judea para visitar a su prima, Elizabeth. Escúchenlo. Y María se levantó. Esta es Lucas 1:39. Y María se levantó en aquellos días, y entró en el país de las colinas con prisa en una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó. Hola, Isabel. Y sucedió, que cuando Elizabeth escuchó el saludo de María, el bebé, Juan el Bautista, se fue en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y ella habló a gran voz. Y dijo, bendita tú eres entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Y Juan no pudo decir una palabra. Zacarías no pudo decir una palabra. Pero él está allí viendo todo esto que sucedió. ¡Wow! Mira esto. Fue increíble. Bueno. Mary se queda con Elizabeth por un tiempo. Ahora, no sabemos exactamente cuándo Mary le dijo a Elizabeth lo que realmente venía aquí,
pero obviamente ella tuvo que decir que se supone que deben estar casados, y ella se está preparando para aparecer embarazada. Y él lo sabe, y ella lo sabe, no han sido íntimos. Y entonces, ¿cómo das este tipo de noticias? Ahora, déjame decirte. ¿Qué? Te diré cómo lo haría. Ya he pensado esto. Esta es la forma en que lo haría. Estás en una cita una noche, y le dices a José, José, encontré una escritura interesante en la Biblia. ¿Alguna vez has leído Isaías 7:14? ¿Qué decir? Bueno, mira, aquí está. Lo abre. He aquí, el Señor te da una señal. Una virgen concebirá, y traerá al hijo. Y llamaré su nombre Emmanuel, que, siendo interpretado, es Dios con nosotros. Bueno, ¿qué piensas de esa escritura, José? ¿Qué? No lo sé. María. ¿Qué me estás diciendo? Estoy diciendo que estoy embarazada. No. Vamos. Pero José, no he sido desgraciado para ti. Tuve una visitación de Ángel y la otra noche. El ángel me dijo, esto es lo que va a suceder. Ella les habla de Elizabeth. Ella también está embarazada en su vejez. Ella nos cuenta que Zacarías es tonto. Y José la miró y dijo, ya sabes, te amo. Pero si esperas que me trague esta historia, estás loco. Bueno. Mateo, capítulo 1, versículo 19, llena algunos de los espacios en blanco aquí. Luego José de su esposo siendo un hombre justo. Un hombre amable y no dispuesto a hacer de Mary un ejemplo público. Estaba mental para guardarla en silencio y en privado. Voy a divorciarme de ella porque los cónyuges en aquellos días eran vinculantes. La única forma en que podías romperlos era así. Durante el periodo de prueba. La impureza se mostraba aprobada. Él decide guardarla. Pero hazlo en silencio. Pero mientras él está luchando con esto, Mary está en el asiento caliente. Todo el mundo está en un poco de agitación aquí mientras está pensando en estas cosas. He aquí. El ángel del Señor se le apareció en un sueño, diciendo, José, hijo de David, no temas tomar a la casada de tu esposa por lo que es concebido en ella. Es del Espíritu Santo. Así que aquí, José está hablando con un ángel. ¿Y qué piensas después de tener ese tipo de experiencia? Y especialmente es un sueño. Y José se levanta la mañana siguiente y está pensando, muy bien, amo a María. Estoy tratando de racionalizar todo esto. ¿Es esa la razón por la que tengo este sueño? Y creo que vi a un ángel en un sueño, y por eso está pasando por toda esta gimnasia mental. Ponte en su lugar. ¿Qué estarías pensando? No temas llevarlo a María con tu esposa. Eso fue concebido en ella del Espíritu Santo. Hay una gran lección en esto, porque todos nosotros tendremos experiencias con Dios en nuestra vida, si caminamos con Dios como deberíamos. Y cuando esperamos en Dios y lo buscamos sinceramente, José no fue precipitado aquí. Mientras pensaba en estas cosas. Sí. Si vemos a Dios sinceramente, Él nos hará saber qué hacer. Podemos correr y hacer lo que creemos que es correcto. Y podemos hacer un desastre en nuestra vida, pero si esperamos en el Señor y lo buscamos sinceramente, Él nos hará saber qué hacer. Bueno. El pico continúa. Lucas. Capítulo 1. Versículo número 57. José toma a María como su esposa. Pero no consuman su matrimonio hasta después del nacimiento de Jesucristo. Ahora. En el versículo 57 de Lucas 1. Ahora. El tiempo completo de Elizabeth vino para que ella fuera liberada. Y ella dio a luz un hijo. Y sucedió que en el 8º día vinieron a circuncidar al niño. Ahora. Ahí es cuando usted nombró al niño. Fue en el momento de la circuncisión. En el 8º día, tenían primos allí, tenían a todos los parientes allí, y ellos. Llamó al bebé Zacarías, el nombre de su padre. Pero Elizabeth dice, no puedes hacer eso. Su nombre va a ser Ion. Le dijeron, Ion, no tienes a nadie en tu familia, Ion. ¿De dónde se te ocurrió ese nombre loco?
No puedo llamarlo Ion. Este es Zacarías Jr. Dijeron, vamos a preguntarle a tu esposo. Así que van a Zacarías, que no ha dicho una palabra en 9 meses. Y dije, bueno, Elizabeth dice que lo vas a llamar Ion. ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo se llama? Hizo un movimiento para una tableta de escritura. Saca su bolígrafo. Y él escribe allí. Su nombre es Juan. Y cuando le dio la vuelta a la cola en eso, de repente sus matemáticas se abrieron. Y comenzó a alabar a Dios y a hablar de nuevo. Y todos dijeron, vaya. ¿Qué está pasando aquí? Esto. En primer lugar, Elizabeth queda embarazada. Y ella ya tiene 80 años. Y no debería tener un bebé a esta edad. Y ahora entonces, él es tonto durante 9 meses. Y dice que ha visto a un ángel. Y ahora que él puede hablar. Tan pronto como diga, su nombre es Juan. ¿Qué estás haciendo? Dios, estoy elaborando toda esta experiencia para que incluso dentro de 2000 años, cuando la gente lo conoce y lee sobre él, pueden tener esa increíble seguridad y emoción de que esto no es simplemente otra historia, sino que esto es en realidad la mano de Dios proveyendo salvación para la raza humana. Bueno, incluso el rey acalorado lo consiguió en el acto. Él era él. Está bien. Emperador del mundo. Su nombre era César Augusto. Es interesante que el nombre César perdure hasta el día de hoy. En Rusia lo deletrean CZAR y lo pronuncian Zar. En Alemania lo deletrearon KAISAR y lo pronunciaron Kaiser. Pero es exactamente la misma palabra. Así que aquí estamos. 2000 años después del hecho. Todavía estamos lidiando con el problema del César. Bueno, este hombre en particular, su nombre era César. La palabra César es como un título, como el presidente Augusto, o César Augusto. Y sucedió en aquellos días que salió un decreto de César Augusto, que todo el mundo debe ser grabado. Y después de este impuesto, se hizo por primera vez cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos fueron a ser grabados. Cada uno en su propia ciudad. Ahora, Dios juega con el cerebro del gobernante del mundo y dice, ¿sabes algo? El tesoro es un poco escaso en este momento. Es hora de aumentar los impuestos. Hay demasiada gente cayendo por las grietas, así que esta es la forma en que lo resuelves. Tienes un censo. Oh, por cierto, la forma en que controlas esto es que los haces regresar a la tierra de su nacimiento. Así que puedes hacer un seguimiento de las familias. De esa manera, te aseguras de que todos se registren. De esa manera puedes obtener la mayor cantidad de impuestos posibles. Eso suena familiar para alguien. Y eso fue lo que el César decretó que él haría. Bueno. José era de Belén, la ciudad de David. Y entonces tuvieron que cargar a Mary, 9 meses embarazada en la parte trasera de un burro. Y tenemos 110 millas por recorrer. Prefiero volar 3000 millas en un avión a reacción que viajar 110 millas en la parte trasera de un burro. Te lo prometo. Así que fue un largo viaje. Un largo viaje. Y un camino que ellos recorrieron, dirigiéndose hacia Belén. Ahora hay una pequeña profecía acechando en el fondo. Miqueas 5:2, oh tú Belén, esfuérzate, aunque eres pequeño entre las naciones de ti, saldrás el para ser gobernante de mi pueblo. Así que están en Nazaret, y el Mesías se está preparando para nacer. Y Dios mira hacia abajo y dice, ¿cómo voy a casarme? Desde Nazaret hasta Betlem, 110 millas. Y entonces él dice, lo sé. Iré aquí a Roma y jugaré con el cerebro de César Augusto. Y ahora voy a poner al mundo entero en movimiento. Saben, Dios cambiará al mundo entero para cumplir una línea de su escritura. Y eso es lo que él hizo. Bueno. Llegan a Belén. Capítulo 2. Vers 6. Y así fue que mientras estaban allí, se cumplieron los días en que ella debía ser liberada. Y ella sacó a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. No tenían espacio para Jesús en ese entonces. Mucha gente no tiene espacio en su vida para Jesús ahora. Sin embargo, Dios estaba haciendo grandes cosas y el cielo se estaba volviendo loco. Todo el mundo estaba emocionado.
El ángel dijo, no puedo soportarlo. Tengo que salir. Tengo que conseguir un poco de fresco. Y así algunos de los ángeles se dirigen a Belén, y están allí en las afueras de Belén, y encuentran algunos pastores allí. Había en el mismo país, pastores que morían en el campo. Este es Lucas 2:8. Y vigilando por la noche. Y el ángel del Señor vino sobre ellos. Y la gloria del Señor brillaba alrededor de ellos. Y tenían tanto miedo. Y el ángel les dijo, no temáis. Estamos oyendo esto de no temáis muchas veces. Estamos viviendo en un momento en el que realmente podrías tener miedo, con todo esto que está bajando proféticamente en este momento. Pero, ¿adivina cuál es la palabra del cielo? No temas, no temas. Por aquí, te traigo buenas nuevas, de gran gozo, que será para todos los pueblos. Porque para ti ha nacido hoy, de lo que los profetas han hablado desde el principio. Lo que se previsto cuando Abraham se convirtió en el padre del pueblo físico de Dios sobre la tierra de los judíos. Y el padre del pueblo espiritual de Dios sobre la tierra. La iglesia. Todas las cosas que el plan del tabernáculo. La Pascua. Todo lo que se acumuló. Preparándose para este momento. Hoy es el día en que incluso ese asiento va a suceder de nuevo. Solo será el segundo que viene. Un día nos levantaremos por última vez. Un día. Las alarmas suenan por última vez. Y ese va a ser el día. No te pierdas ese día. Bueno. Bajo ustedes nacen hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por cierto, ustedes saben que la palabra Cristo es la palabra griega para el Mesías. El Mesías y Cristo son exactamente los mismos términos. Así que, de nuevo, nació en la ciudad de David un Salvador. La ciudad de David es Belén. ¿De dónde vino David? ¿Dónde estaba David? Cuando él estaba matando al león y al oso, él estaba en Belén, ¿verdad? Ahí es donde David fue resucitado. Así que Belén fue conocida como la ciudad de David, y su hijo hoy, en la ciudad de David, en la ciudad de Belén, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y los ángeles continuaron diciendo a los pastores, y esto será una señal para ti. Encontrarás al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente estaba con el ángel una multitud de las huestes celestiales, alabando a Dios. ¿No te gustaría haber escuchado ese coro? Y diciendo gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz, buena voluntad hacia los hombres. Y sucedió cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo. Los pastores se dijeron unos a otros, vayamos ahora a Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a conocer. Y ellos vinieron con prisa. Ustedes tienen que darse cuenta de que Belén no es un lugar grande. No es un lugar grande hasta el día de hoy, pero era más pequeño de lo que es ahora. Vinieron con prisa y encontraron a María y a José y al niño acostados en un pesebre. ¿Estamos recibiendo esto? Incluso hasta este punto, se han dado tantas señales. Ha habido tantas apariencias angélicas. Ha habido tantas pruebas infalibles. Si nos detenemos aquí mismo, no hay razón para que ninguno de nosotros sepa que Jesús fue, de hecho, el Salvador del mundo. Dios se manifestó en la carne, el Mesías que había de venir. Pero, por supuesto, no se detiene allí. Así que llegan a donde están José y María, y aparecen en la puerta, y José dijo, ¿puedo ayudarte? Dijeron. Algunos ángeles se nos aparecieron en la colina y dijeron que encontraríamos a un bebé envuelto en un tendedero hinchado en el pesebre. Nosotros vemos que hay algo, el pesebre. ¿Podemos echar un vistazo? No puedo. Y José dice, sí, entra. Y María sentada allí. Es posible que todavía haya habido algunas dudas persistentes en la mente de José. Ya sabes, ¿he hecho lo correcto? ¿Es esto realmente real? ¿O he sido guiñado? Cuando esos pastores caminaron hacia él y dejaron caer de rodillas frente a ese pesebre, me imagino que una pequeña lágrima goteó del ojo de María. Y José la miró. Ella lo miró a él. Yo no estaba mintiendo. José. Realmente es cierto. Y él sabe que su cabeza. Mateo capítulo 2. Ahora, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días de Herodes el rey, he aquí,
Vinieron hombres sabios del este a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el que ha nacido Rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el este, y hemos venido a adorarlo. Bueno, Herodes dijo: no lo sé. Así que llamó al concilio del sumo sacerdote y dijo: ¿dónde se supone que debe nacer el Mesías? Ellos dijeron: bueno, se supone que debe nacer en Belén. 2 Si Belén se esfuerza, aunque un poco entre las naciones, de estos vendrán con él, entonces debe ser gobernado por el pueblo. Él dijo: está bien, dirígete a Belén. Y dijo: oh, por cierto, cuando lo encuentres, regresa y dime dónde lo encuentras, para que yo también pueda adorarlo. No quería adorarlo, quería matarlo. Y la razón por la que quería matarlo. La Biblia dice que cuando Herodes escuchó estas cosas, se turbó, y toda Jerusalén con él. Porque como ves, la historia nos dice que el Senado romano había nombrado a Herodes rey de los judíos. Y ahora, de repente, estos sabios están diciendo: ¿dónde está él, que ha nacido rey de los judíos? Herodes dijo: ¿te refieres a mi reemplazo? Y él no dijo eso, pero él pensó en eso. ¿Te refieres a mi reemplazo? Y luego, cuando Jesús fue crucificado por Pilato, escribió sobre su cabeza: Jesús, rey de los judíos. Yo dijeron: no escribas rey de los judíos. Escribe que él dice que él es el rey de los judíos. Pat dijo: lo que he escrito, lo he escrito hasta el alto drama. Bueno. Los magos adoraron. Ellos presentaron: bueno, vamos a leerlo, Mateo 11. Y cuando entraron a la casa, vieron al niño pequeño con María, su madre, y cayeron y lo adoraron. Y cuando abrieron sus tesoros, le presentaron regalos: oro, incienso y mirra. Y ser advertidos de Dios en un sueño de que no regresaran a Herodes. Partieron a su propio país de otra manera. La mayoría de las personas, cuando vinieron y vieron a Jesús, se fueron de un camino diferente al que vinieron. Ahora, algunas personas dicen: bueno, había 3 sabios y no lo sabemos. Sabemos que tenían dones de oro, incienso y mirra. Y así las canciones han sido escritas a partir de eso. Que tal vez uno de ellos tenía oro, uno tenía incienso y uno más. Y tal vez era así. No lo sé. Pero se fueron a casa de otra manera. Y la Biblia dice que cuando José de María acogió a Jesús para el tiempo de circuncisión y para el tiempo de purificación de su madre. En Lucas, capítulo 2, versículo 25, dice: y aquí, había un hombre en Jerusalén, cuyo nombre era Simeón. Y el mismo hombre era justo y devoto, esperando la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. No todos eran reprobados, no todos eran codiciosos y celosos. Había aquellos que estaban caminando con Dios. Y le fue revelado a Simeón por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor, antes de haber visto al Mesías. Este día en particular fue un día libre para Simeón. Pero la Escritura nos dice que ese día, él fue por el Espíritu al templo. Se levantó esa mañana y acababa de terminar con su periodo de servicio, pero comienza a poner sus ropas sacerdotales. Su esposa dice: ¿qué estás haciendo? Él dijo: voy a salir al templo por un tiempo. Ella dijo: este es tu tiempo libre. Él dijo: lo sé, pero solo quiero ir algo. Y él dijo: tienes que ir hoy. Ella dijo: ¿no crees que esos jóvenes sacerdotes puedan encargarse de las cosas sin ti, verdad? No. No es que yo solo quiero ir. Él está allí abajo. Y esas puertas traseras se abren. Y un joven entrarán, cargando al bebé. Y el santo yo dijo: ese es el uno. Ese es el uno. Ese es el uno. Esto es lo que has esperado toda tu vida. Ese es el uno. Y él dio un paso adelante y le dijo al joven sacerdote: yo tomaré este. Ellos dijeron: lo sé. Este es su día libre, señor Simeón. Podemos hacerlo. Él dijo: yo dije: yo tomaré este. Caminaron por el pasillo. Él toma a Jesús en sus brazos. Pero ahora las lágrimas están rodando, sin cesar, por su rostro. Él levanta sus ojos al cielo y dice: ahora que tu siervo se vaya en paz. Porque ahora mis ojos han visto tu salvación. Fue un tiempo maravilloso. ¿Levantarías tus manos ahora mismo? Debemos adorar al Señor juntos. Te amo, Jesús. Señor, gracias por tu palabra increíble, maravillosa y sobrenatural. Gracias por las profecías. Gracias por todo lo que nos has dado, para que incluso ahora, 2000 años después, podamos conocer la seguridad de esas cosas en las que creemos. Te adoramos. Te alabamos por ello. En el nombre de Jesús, aplaudamos.